familia, no estoy sola. Hoy en Turno PM estamos con Guillermo Ramírez, diputado por el Distrito 11 y presidente de la UDI, con pasos por comisiones de Hacienda y Cultura. Participó también en investigaciones sobre beneficios interpenitenciarios, los Juegos Panamericanos y la Operación Huracán, consolidándose como una figura clave del gremialismo. ¿Cómo está, diputado? ¿Me escucha? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y le pregunto inmediatamente, ¿cómo estuvo el debate? ¿Cómo vio a José Antonio Kast? La verdad es que el debate estuvo entretenido. Estos debates de A2 son bastante más entretenidos que los debates de A8, eso está claro. Y creo que este fue el mejor debate de José Antonio Kast, incluyendo los debates de primera vuelta. Lo vi más tranquilo, lo vi más asertivo, lo vi centrado en las propuestas. Y creo que como nosotros ya sabíamos a lo que venía Janet Jara, que era a enfrentarlo, que venía en una lógica un poco conflictiva, José Antonio Kast estaba preparado para un debate así. Yo creo que una de las cosas que ocurrió la semana pasada en la Archi es que José Antonio Kast estuvo un poquito, y todos estuvimos un poquito descolocados porque no esperábamos que Janet Jara fuera tan agresiva, pero ahora, como ya sabíamos a lo que veníamos, José Antonio estaba absolutamente claro de que iba a recibir ataques desde el primer minuto y él simplemente se limitó en ese sentido a defenderse, a centrarse en sus propuestas, a responder las dudas de los periodistas, y creo que fue un muy buen debate. Ayer cuando terminó el debate, yo estaba ahí en TVN, habían muchas personas de ambos comandos y claramente la sensación que había era que Janet Jara había desaprovechado la última oportunidad que le quedaba para tratar de revertir las encuestas. Oiga, ¿y qué nota le pone? Porque hoy día estaba revisando diversas notas de prensa y desde republicanos decían que era el mejor debate en todas sus candidaturas presidenciales. ¿Usted piensa lo mismo, no? Yo creo que estuvo muy bien porque Janet Jara lo que propuso, que puede ser entretenido para algunos, no lo niego, pero lo que ella propuso finalmente era un enfrentamiento, y yo creo que la gente prefiere más diálogo que enfrentamiento. Eh, Él mostró mucha templanza, mucha calma, a pesar de los ataques durante 2 horas y media, él no perdió el control jamás. Y yo también creo que la gente prefiere un presidente con esa templanza que con esa desesperación que mostró ayer Janet Jara, y por eso creo que fue un buen debate. Al final, lo que pasó era más o menos previsible, porque cuando tú estás 15 puntos o 20 puntos abajo en las encuestas, que es el caso de Janet Jara, tienes que intentar algo. Y por supuesto que una confrontación puede ser una buena oportunidad si es que tu adversario pierde la paciencia. Al revés, cuando tú vas 15 puntos o 20 puntos arriba, a ti lo que te conviene es un debate lo más tranquilo posible. Y finalmente lo que ocurrió ayer fue que mientras Jared Jara intentaba que el debate se transformara en una especie de carnicería, José Antonio Kast mantuvo la calma y se centró más bien en las propuestas. Y por eso creo que fue tan bien evaluado el debate de José Antonio Kast, y por eso la felicidad de toda la gente que lo acompañó ayer a TVN. Ya, pero le pone un 6, un 6,5. ¿Qué nota le estaría poniendo? En términos técnicos o tácticos, si tú quieres, esto de mantener la calma, de no despegarte de tu estrategia y de tu discurso, en ese sentido, a José Antonio le pongo un 7. Ahora, en términos de, aquí igual hubo en algunos momentos pelea en el barro, momentos en que ambos candidatos hablaban al mismo tiempo y harto rato al mismo tiempo y de cosas distintas más encima. Eso yo creo que emporca un poquito el debate, y por eso el debate, ahí le bajamos la nota a todo el mundo, al debate, a los candidatos, y le pondría en general al debate ahí un 5. Oiga, y en el debate pasado hubo harto, no sé y depende. Ahora le Sí. dijeron al candidato, cuidado con los no sé, cuidado con los depende. No sé si dijo tanto no sé, sí dijo mucho depende. Eh, lo que pasa es que Janet Jara en el debate pasado, igual que en el de ayer, llegó mucho en la lógica de interpelar a José Antonio Cast y que las respuestas fueran sí o no. Entonces, muchas veces las cosas no son blanco y negro y uno tiene que decir, bueno, depende de qué estemos hablando, depende de las circunstancias. Pero ayer José Antonio Cast, en vez de ir a responder estos desplazamientos de sí, no, de Janet Jara, fue a explicar sus propuestas con la tranquilidad y la claridad que te da el hecho de que te den este tiempo que estaba cronometrado. Entonces uno con su tiempo hace lo que quiere y no tiene que decir depende, sino que puedes explicar tranquilamente y más largo tus
tu postura. Entonces también el formato ayudaba a que los candidatos pudieran explayarse un poquito más y no tuvieran que contestar sí o no. Yo normalmente prefiero los debates en donde hay tiempo para explayarse, porque muchas veces los temas que se discuten son muy complejos y no se resuelven solamente con un sí y un no, no se gobierna con un sí y un no, las cosas normalmente tienen matices. Oiga, y le quiero preguntar ahora, vamos sobre posicionamiento sobre tema. 40 horas. Aquí en este tema el candidato se complicó. ¿Cómo lo vio usted? ¿Hubo inconsistencia o no? A ver, Jared Cara al final dijo algo así como, bueno, no nos queda claro cuál es la postura de Cast frente a las 40 horas. Eh, Ella está en su derecho de no tenerlo claro y, y yo perfectamente le creo que para ella no está claro, pues yo creo que para la mayoría de los chilenos está clarísimo. José Antonio Cast repitió ayer por enésima vez que las 40 horas no se van a tocar, que esa es una ley que ya está aprobada y que no se va a modificar en el sentido de hacer retroceder las 40 horas a 41 o 42, eso no va a pasar. Fue muy claro. La confusión un poquito forzada que impulsó Jared Jara tiene que ver con que en marzo de este año había un documento con propuestas para reactivar a las pymes. Y en ese documento efectivamente aparecía el tema de estudiar nuevamente el tema de las 40 horas por el impacto que tuvo en las pymes. Ese impacto que tuvo en las pymes no lo dice José Antonio Cast, no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Central. Eh, pero finalmente cuando se hace el programa de gobierno, con todos estos insumos, entre ellos ese documento con propuestas para las pymes, se toma la decisión de dejar fuera el tema de las 40 horas, para no tocarlas. Y por lo tanto es una manifestación clara de que ese insumo que había en esas propuestas para las pymes no iba a ser considerado en el programa. Y cualquier chileno puede bajar el programa de gobierno de José Antonio Cast en la página del CERVEL, para que no quepan dudas. Este es el oficial. Cuando uno lo sube al CERVEL ya no lo puede modificar, ya no lo puede cambiar. Cualquier chileno puede meterse en la página del CERVEL, bajar el programa de gobierno oficial de José Antonio Cast y verán que no hay absolutamente ninguna alusión a hacer ningún tipo de modificación a las 40 horas. Yo de verdad creo que está clarísimo y le reconozco a Janet Jara su habilidad para enredar el asunto y para hacer como que hay dudas, pero en realidad no hay ninguna duda. Porque ahora usted me lo está explicando muy bien, pero ahí el candidato se enredó, no lo supo decir. Y tal vez la nobleza obliga y hubiera sido más claro si él decía lo que usted me acaba de explicar. Él no reconoció eso en ningún momento. A veces es difícil explicar en un tema en el que, porque Jared Jara ocupa este tema para atacar, entonces cuando José Antonio trataba de responder en este tema en particular, ella lo interrumpía. Entonces le decía, ya pues José Antonio, pero contesta si es que vas a tocar o no. Entonces, cuando uno empieza con una explicación más larga, Jared Jara empezaba para no permitirte explicar, ya, pero sí o no, pues José Antonio, dime si es que van a tocar o no van a tocar las 40 horas, porque yo creo que nadie lo tiene claro. Entonces, es muy difícil hacer la explicación que yo estoy haciendo ahora cuando tienes una persona al lado que no quiere que deje esa explicación larga. Porque al final su juego es enredar a la gente en este punto. Pero al final, José Antonio eh, sa salió en el fondo por la más clara y dijo, ya, ¿sabe qué más? Eh, no voy a ir por la explicación larga, voy por la corta. No está en el programa, no voy a tocar las 40 horas. Así fue como terminó el asunto ayer y espero que eso haya quedado claro porque es una frase que él ya ha repetido bastantes veces en las últimas 10 días o 2 semanas. Ya, y ahora sigamos con los temas que quedaron ahí más o menos complicados. Indultos, conmutar a pena a violadores. ¿Quedó claro o no? Porque pasó algo ayer, que uno cree que como que fue inconsistente en ciertos temas. En el tema de indultos, ¿cómo lo evaluó a usted? Y con los dichos de ahí del diputado Mesa. Yo creo que los dichos del diputado Mesa, y esto lo dijo también el candidato hace una semana, creo que los dichos del diputado Mesa fueron el viernes, y el mismo viernes el candidato José Antonio Cast dijo que no los compartía, que este no es un tema que esté en su programa. Y yo entiendo, José Carlos Mesa es un diputado del Partido Republicano y obviamente que abre un flanco, pero todos sabemos que lo que dice un parlamentario no representa necesariamente lo que piensa el candidato. Y déjame darte un ejemplo. Ayer, el presidente del Partido Comunista dijo que las tomas de los terrenos, las tomas por la fuerza, las tomas ilegales, eran una forma, eran una manifestación del derecho a la vivienda y a la propiedad. Entonces, al final lo que él está diciendo es que las tomas están plenamente justificadas,
y que son de hecho un derecho de las personas que no tienen casa. Eso es completamente contrario a la ley y a la Constitución. Abiertamente contrario, es totalmente ilegal. Entonces, es como que ayer José Antonio Kast le hubiera dicho a Yaret Jara, oiga, bueno, pero usted está por violar la Constitución y la ley, usted no reconoce que el Estado debe ser de derecho y en el fondo sujetarse a la ley. No hizo eso, porque lo que diga el presidente del Partido Comunista, que no es cualquier dirigente, es el presidente del Partido Comunista, eh, no es necesariamente lo que piensa la candidata. Entonces, yo creo que a veces se agarran aquí de cualquier cosa, en este caso de las declaraciones de un diputado del Partido Republicano, como si esa fuera la postura o fuese un dicho de Kast, cuando Kast no ha dicho nada al respecto. Ahora, sobre el tema de fondo, esta es una discusión larga. En los países donde se ha tenido esta discusión es larga. Y la pregunta de fondo es la siguiente. Cuando una persona esté presa y tenga, por ejemplo, Alzheimer, o le queden 2 semanas de vida porque tiene un cáncer avanzado, ¿vamos a dejarlo en la cárcel hasta que cumpla su pena o le vamos a permitir que siga cumpliendo la pena pero en su casa? Esa es la discusión. Y Bueno, luego y habrá le que sumo ahí un discutir. tema. Y da lo Sí. mismo la pena que esté cumpliendo, o sea, Miguel Bueno, Krasnov, que ha salido mucho a la palestra, bueno, y ¿debería luego ahí tener empieza la esa discusión. posibilidad de optar a este beneficio? Ahí empieza esa discusión ya. ¿Y para qué delitos lo vamos a hacer? Hay algunos que dicen, como Patricio Fernández, que nadie podría acusarlo de ser un derechista, todo lo contrario, una persona muy de izquierda. Patricio Fernández ha defendido en las últimas semanas la necesidad de tener este tipo de indultos para todo tipo de delitos. Yo, para serte franco, no estoy seguro de que deberían ser para todo tipo de delitos. Aunque parezca contraintuitivo, ¿Cuál eh, es su postura? ¿Sí? no, En mi este postura tema. es que hay que tener una discusión acerca de quiénes pueden ser objeto de este derecho y quiénes no. Esa discusión hay Miguel que tenerla. Krasnov, Es delicada. Es que no, la verdad, no. O sea, yo creo que hoy día la discusión acerca de personas que están condenadas por violaciones a los derechos humanos, eh, yo creo que es una discusión demasiado sensible y entiendo que sea así para muchas familias. Eh, a José Antonio Kast le preguntaron hace algunos debates atrás si él indultaría o daría algún beneficio a Krasnov a cambio de información. Mi postura personal es que no. Y la razón es que hubo un momento en que él podía colaborar con la investigación, hubo un momento en que él podía en que él podía colaborar con la investigación, como te digo, dar información, y ese momento procesal ya pasó. Y por lo tanto, hoy día, si él quiere dar información, que la dé, pero a cambio de nada, porque eso es lo que dice la ley y hay que respetar la ley. Y en esta materia uno no puede tener doble estándar. Si vamos a decir que la ley tiene que cumplirse siempre, en todas circunstancias, y uno no puede andar eligiendo cuándo cumple con la ley, los fallos judiciales o con la Constitución y cuándo no. ¿es mala idea entonces que el candidato reabra un debate como este? Es que no fue el candidato, fue un diputado. Y Pero, por eso el candidato le tiró las orejas en público. pero la idea de Miguel Krasnov siempre ha estado presente, como, y él Pero los eso fue a lo puso visitar incluso. Pero eso lo puso Johannes Kaiser en la primera vuelta, cuando él dijo que lo indultaría. Y en el caso de José Antonio Cast y la visita, José Antonio Cast aclaró que lo fue a ver hace cuánto, quizá usted se acuerda, yo no me acuerdo bien, pero eran 12 años, creo. Sí, por Entonces, ahí. la verdad es que sacar algo de hace 12 años, pero en fin, la política es así. Oiga, y otra definición que me gustaría saber de su parte, el tema de indemnización por años de servicio. Si un proyecto así se presentara hoy día en el Congreso, ¿cuál sería su postura? Mi postura es que se pueda pactar eh, indemnización a todo evento, que es la propuesta, pero que se pueda pactar. O sea, usted va a contratar con su empleador y en el contrato de trabajo usted puede elegir. Usted quiere el sistema actual, en donde hay indemnización de perjuicio hasta 11 años de servicio como tope, un mes por año, en el que solamente te lo van a dar si te echan por necesidades de la empresa. Si tú renuncias, por ejemplo, no tienes derecho a esa indemnización, o si prefieres una indemnización por años de servicio sin tope y bajo cualquier circunstancia, incluso si tú renuncias, que cada uno elija. Y Y en eso obviamente que no... para los contratos pasados, obviamente que no se pueden cambiar, por los contratos que estén vigentes se tienen que mantener con la ley vigente. Esto sin trampa. Es sin trampa. Y le pregunto también por Chao Préstamo
el tema de la PGU y cómo esto afectaría a la PGU. Algo que costó tanto llegar a acuerdo y hoy día el candidato nuevamente dice que lo presentaría en el Congreso. Vemos que el clima social es bastante hostil. Reavivar este tipo de discusiones, ¿es buena idea? A ver, lo que ha hecho José Antonio Kast es reevaluar la forma en cómo se financia esta mejora de las pensiones. Él no está poniendo en duda los montos que están acordados y que van a ir aumentando conforme pase el próximo año. Y él lo ha dicho con toda claridad, sacó una campaña de Te amo PGU y todas esas cosas que ya todo Chile ha visto, y él se ha comprometido, porque esto se lo han preguntado 100 veces, se ha comprometido en redes sociales, en la televisión, en entrevistas, en debates, en el programa, de que la PGU no se toca. Al revés, la PGU es un invento del presidente Piñera. Y nuestra postura es que la PGU, conforme va pasando el tiempo, tiene que ir aumentando. Y ese compromiso de José Antonio Kast está. Lo que él ha dicho es, no me gusta que exista un préstamo de los cotizantes al Estado. Y en lo que él quiere es revisar otras posibles fórmulas para financiar ese aumento que sea distinto a este préstamo forzado. Eso es todo lo que él ha dicho. Ahora, claro, Oiga, esta es una discusión compleja, porque en el Congreso normalmente este tipo de discusiones, cuando tienen que ver con grandes temas como pensiones, educación, salud, generalmente toman tiempo. Pero me parece legítimo que él levante el punto de que no le gusta que haya una especie de préstamo forzado. Oiga, ¿y no se siente incómodo en una coalición con José Antonio Kast porque su bancada votó en contra de un proyecto así? También usted me hablaba de Miguel No, Krasnov. pues al Usted revés, tiene una votamos. postura diametralmente distinta a lo que plantea el candidato. ¿No se siente incómodo? A ver, sobre el tema de pensiones, nosotros votamos a favor de la reforma y llegamos a un acuerdo muy transversal del cual el Partido Republicano se restó. Sí, tuvimos una opinión distinta, pero lo que José Antonio Kast está planteando respecto a la reforma es, créeme, porque yo participé en esa discusión, está hablando de una reforma de miles y miles de páginas, con decenas de temas distintos, y este es un tema que dice relación con cómo se financia una parte, no toda, del aumento en las pensiones. Entonces, aquí no se está volviendo a revisar todo, y me parece legítimo plantear esa duda. Sobre el tema de Krasnov, déjame decirte de nuevo que este es un tema que planteó Johannes Kaiser, no lo planteó José Antonio Kast. José Antonio Kast nunca ha dicho que va a indultar a Krasnov, nunca. Pero ahora, mire, y hace poco, hoy día durante esta mañana, el presidente republicano dijo que Kaiser podría formar parte de un eventual gabinete. Ahí estarían ustedes también y no les genera incomodidad, ¿o no? O no Bueno, a ver, estarían, o sea, me está dando una exclusiva, tal vez me diga que la UDI no va a estar en el gobierno. no, no, no nos adelantemos. Primero, preocupémonos de seguir trabajando para ganar el domingo, y esa pregunta feliz se la contesto eh, si es que efectivamente nosotros entramos al gobierno y si efectivamente entra Johannes Kaiser al gobierno. Tienen que pasar muchas cosas antes de que todo eso sea una realidad. Por lo Ya, pero tanto, no se te la contesto más incomodaría. adelante. Quedo comprometido para volver. Ya, muy bien, pero entonces no se incomodaría. De ahí lo voy a ver en No, una no foto con Kaiser. necesariamente. Es que la definición es del presidente de la República, no del candidato presidencial Kaiser. Y el presidente de la República, que esperemos sea José Antonio Kast, jamás ha dicho que va a indultar a Krasnov, nunca. Mm. Oiga, ¿y cómo están en Chile Vamos? ¿Ustedes cómo quedaron luego de la derrota que significó para Evelyn Matei también todo esto de la primera vuelta? Y le pregunto porque pareciera que hoy día también están bailando un poco al ritmo de republicano, ¿no? O sea, nosotros sufrimos una derrota que fue dolorosa, porque en mi opinión la mejor candidata obviamente era Evelyn Matei, por eso la apoyamos con tanta fuerza, por eso nos jugamos por ella. Las derrotas duelen, pero en política uno cuando pierde tiene que dar vuelta a la página y mirar al futuro. No tiene ningún sentido quedarse lamentándose, porque el país tiene muchos problemas y nosotros estamos en política para intentar resolverlos, no solamente para ganar elecciones. Y en ese sentido, como nosotros estamos en política para intentar resolver los problemas, es que uno responsablemente tiene que evaluar las alternativas que hay. José Antonio Kast es un candidato que nosotros estamos apoyando con toda la fuerza del mundo porque tenemos coincidencia, al menos tenemos coincidencia en los temas más urgentes de Chile, que son seguridad y economía. Ahí tenemos total coincidencia y por lo tanto estamos muy cómodos ahí. En cambio, Janet Jara es la continuadora de un gobierno que en estos dos aspectos lo ha hecho pésimo. Y de hecho, por eso es que hoy día son las prioridades del país.
porque este gobierno lo ha hecho tan mal que ha transformado estos dos temas en prioridad. Y en ese sentido nosotros estamos cómodos hoy día en el comando, porque estamos hablando de un gobierno que va a tener que hacerse cargo de dos cosas tan básicas como la seguridad de los chilenos y la capacidad de tener pega, con buenos sueldos, y en eso estamos todos completamente de acuerdo y remando para el mismo lado. Y está cómodo porque Kast también representa un poco la esencia del audio, ¿no? Esta llama interna que tenía el partido hace algún tiempo atrás. Algunos analistas nos Bueno, decían que Kast es la UDI 3.0. es que todas esas etiquetas no sé si sirven de mucho. Eh, Hoy día la UDI es un partido y el Partido Republicano es un partido distinto. José Antonio Kast está en el Partido Republicano. No es UDI y no es UDI porque él tomó la decisión de no seguir en la UDI. Eh, pero como sea, evidentemente él estuvo en la UDI durante décadas y las cosas, eh, el pensamiento, los valores, los principios no cambian, o al menos no deberían cambiar. Y por eso hay tantas coincidencias con José Antonio Cast. O sea, cuando José Antonio Cast habla de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo en la macrozona sur, de los delitos que estamos viendo hoy día en las zonas urbanas y también rurales, en verdad, en todo Chile, todo lo que él dice me representa y me ha representado siempre. Más mano dura, más efectividad. Al final, el discurso de José Antonio Cast en materia migratoria y en otras es muy sencillo. Es aquí el Estado se ha hecho el leso durante demasiado tiempo y cuando tú te haces el leso, los problemas crecen, crecen y crecen hasta que explotan. Ese es el caso de las tomas, de que cuando hay una toma el Estado mira para el lado, se hace el leso y finalmente te ocurre lo que tenía en San Antonio, que son tomas gigantescas y son problemas muy difíciles de resolver. Cuando tienes inmigración irregular, si el Estado mira para el lado y se hace el leso, finalmente tienes el problema que hoy día tenemos en Chile, que es muy difícil de resolver. Lo que José Antonio está diciendo es, aquí ya nos vamos a hacer más el leso, la ley se va a cumplir, los fallos se van a cumplir, y no vamos a mirar para el lado los temas incómodos porque después crecen y son muy difíciles de resolver. Y a mí esa mirada respecto al rol del Estado también me representa. Creo que es muy importante que quien nos gobierne esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer, aunque sea impopular, aunque sean decisiones difíciles. Y no tendríamos, nosotros no habríamos tomado la actitud que tomó este gobierno respecto a la toma de San Antonio, que ha pateado esto de manera grotesca para no tener que hacerse cargo y dejárselo al próximo gobierno. Esos gobiernos no sirven para nada. Oiga, pero diputado, me habla como que si la salida de José Antonio Kast no hubiera significado una fractura importante en la UDI, y el 2016 lo fue, él se enfrentó con los coroneles. ¿A ustedes no les duele eso o ya está, es un tema superado totalmente? Han pasado 10 años, imagínate, el 2016. Ha corrido mucha agua bajo el puente. Y somos proyectos políticos distintos, si no, seríamos un solo partido. Nosotros, evidentemente, tenemos una vocación eh, más, si tú quieres, orientada a resolver los problemas. Y por eso hemos llegado a acuerdos que han permitido, por ejemplo, zanjar una discusión como la de pensiones. 19 años demoró el tema de pensiones. 19 años. La, la, eh, la comisión, la primera comisión Marcel es del 2005 y nosotros aprobamos el proyecto en enero de 2025. Fueron 19 años, casi 20. Eh, entonces, bueno, obvio que hay diferencias, pero pueden ser diferencias si tú quieres de estilo, de tono. A veces incluso pueden ser diferencias de algunas prioridades, pero en términos de contenido y en temas de principios somos bastante parecidos. Y hoy ¿Está Kast día más a la derecha que la UDI? esas etiquetas no sé de qué sirven. Hay gente en el Congreso aquí que cree que la UDI sigue siendo el mejor partido más de derecha, porque en las negociaciones somos duros y planteamos nuestros puntos y, y ponemos nuestras líneas rojas, que a veces es más incómodo que un partido que no se sienta a conversar, no lo sé. Pero lo que sí tengo claro es que hoy día tenemos una emergencia brutal en materia de seguridad, una emergencia brutal en materia de economía. Esas son las prioridades hoy día de los chilenos, esas son las prioridades de la UDI, esas son las prioridades del Partido Republicano y esas van a ser las prioridades del próximo gobierno. Y eso a mí me hace sentir muy cómodo y vamos a trabajar duro para hacer una diferencia, para que la gente, después de que termine este gobierno, diga, me resolvieron estos dos problemas. La economía anda mejor, tengo pega, estoy más tranquilo, ha subido mi sueldo, veo progreso, mis hijos tienen más oportunidades y en materia de seguridad
puedo volver a salir tranquilo en la noche sin miedo a que me asalten, puedo volver a caminar por la calle hablando por teléfono sin miedo a que me lo quiten. Ese es nuestro objetivo, que la gente pueda volver a vivir en paz. Y por supuesto, en materia de seguridad, cosas que no se ven porque están más soterradas, pero aquí el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico tiene que ser una batalla muy dura, muy ruda. Para hacer desaparecer a estos grupos y desarticularlos, esto va a ser realmente duro. ¿Cuál es Pero su lo vamos a postura hacer con porque respecto al existe la secreto voluntad. bancario? Que la candidata Jara lo ha levantado en hartos debates. Sí, mira, de nuevo, el problema es un problema inventado, porque hoy día, para el levantamiento del secreto bancario, tú le tienes que pedir autorización a un juez. En los últimos años, salvo una excepción, el juez ha autorizado, los jueces han autorizado el levantamiento del secreto bancario siempre. Entonces, cuando yo le digo aquí a mis amigos diputados de izquierda, pero si ya se levanta el secreto bancario, los jueces siempre lo dan, eh, ¿cuál es el problema? Y ellos dicen, para sacarse el pillo, te dicen, no, lo que pasa es que a veces los jueces se demoran mucho. Ya, entonces legislemos de que el juez tiene 3 días para responder. Y si no responde, se da por entendido que se puede levantar el secreto bancario. Y aún así dicen, no, no, al final, ¿por qué? Porque encontraron en el tema del secreto bancario una piedra, un arma arrojadiza en esta batalla electoral que ellos utilizan como para decir que la derecha está a favor de proteger a los narcotraficantes o a los delincuentes de cuello y corbata. Yo como Pero presidente entonces, de la ¿por qué UDI me no votan a comprometo favor hoy día de porque, levantar el porque, secreto bancario? porque hay ciertas cosas, medidas intrusivas como intervenir tu teléfono o entrar a tu casa por la fuerza que se enmarcan dentro de un plano judicial y que por lo tanto lo tiene que autorizar un juez. No puede ser que el presidente de la República nombre a una persona en el Servicio de Impuestos Internos que decida esa persona nombrada por el presidente qué cuentas mira y qué cuentas no mira. Eso es, o sea, eso es increíble. Es como si también el presidente de la República pudiera nombrar a una persona para ver qué llamadas telefónicas oye y qué llamadas telefónicas no oye. O sea, un Pero eso está presidente. destinado solamente o sea, no es a todas las personas, no todas las personas van a estar sujetas al levantamiento del secreto bancario. Pero ¿qué personas están sujetas al levantamiento de secreto bancario? ¿Sobre qué personas hay sospecha? Lo determinaría esta persona nombrada por el presidente. Entonces, no seamos ingenuos. Nosotros hemos tenido en el último tiempo de izquierda y de derecha presidentes decentes. Pero ¿quién te asegura a ti que un presidente en el futuro, de derecha o de izquierda, no use esto de mala manera, de manera política? Entonces, hace mucho tiempo que las democracias modernas, para evitar que los gobiernos puedan intimidar a sus adversarios, que estas cosas se le entregaron a la justicia, que es un poder separado. Y se le dijo a los jueces, usted va a definir cuándo se entra a una casa por la fuerza, no como Maduro que entra a la casa por la fuerza porque él lo ordena. Usted, señor juez, va a decidir cuándo se puede escuchar una llamada telefónica, no como el señor Maduro que escucha la llamada telefónica de su adversario. Usted va a decidir cuándo se levanta el secreto bancario, no como el señor Maduro que es él el que levanta el secreto bancario de toda la gente que se le cruza por el camino. Entonces, es de toda lógica, es un avance civilizatorio que esto lo vean los jueces y no los gobiernos. Es increíble esta discusión. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho a la izquierda es hoy día, legislemos hoy día. Los jueces tienen 72 horas y si no se pronuncian, se entiende por levantado el secreto bancario. Y ahí quedan ellos, callados, no dicen nada. ¿Por qué? Porque es un arma muy entretenida y muy fácil de usar en un debate televisivo. Oiga, hablando de armas entretenidas, uno ha visto también que hay una como simplificación a veces de las propuestas. Y vemos hoy día, revisando la prensa otra vez, había muchos analistas que decían que José Antonio Kast se podía encontrar con un problema porque está generando mucha expectativa en torno a cómo llevar a cabo su programa. Entonces está prometiendo Disney, pero nos va a llevar a Fantasilandia. ¿Existe esa posibilidad que al final terminemos todo en Fantasilandia y no con Mickey Mouse? Yo no conozco ningún candidato que diga que su gobierno va a ser más de lo mismo o que después de su gobierno vamos a estar peor. Ninguno, en ninguna parte del mundo, de ningún color político. Todos los candidatos, genuina y honestamente, creen que sus ideas son buenas y creen que le van a mejorar la vida a sus ciudadanos. Todos. Y eso es algo genuino, es algo honesto. Que piensan, yo voy a poder solucionar el problema a los chilenos. Pero el tema Y de por los lo tanto, migrantes, que ha sido tan enfático. evidentemente que los candidatos generan expectativas. Jared Jara en su gente también genera expectativas.
Y Pero el eso tema es de los porque, migrantes, ¿usted cree que se ha llevado bien este tema porque la expectativa ha sido alta? O sea, la cantidad de migrantes que se promete que se van a ir de nuestro país son muchos. bueno, aquí de nuevo está lo que hablábamos hace un rato sobre el Estado que se hace el leso. Entonces, aquí el Estado no se va a hacer el leso. Cuando José Antonio Kast dice, mire, nosotros vamos a invitar a los inmigrantes a irse, hay gente que dice que cosa más rara que esto de invitar a los inmigrantes a irse. Bueno, la invitación es muy simple. Una persona que está en Chile de manera ilegal, se le va a hacer la vida más difícil. No va a tener ningún tipo de bono, no va a tener ningún tipo de privilegio en salud o en educación, no va a tener ningún tipo de subsidio estatal para nada si quiere una vivienda, no va a poder tener un trabajo formal porque no se va a permitir firmar un contrato de trabajo si la persona está ilegal. De ese modo, lo que va a pasar es que una persona que esté pensando en venirse a Chile legalmente va a decir, chuta, es que si me voy a Chile, la vida mía, el Estado me la hace difícil, me la hace complicada. Hoy día el Estado de Chile no le hace la vida difícil a un inmigrante ilegal. Y eso es lo mismo que generar un efecto llamada. Una persona que hoy día está pensando en venir ilegalmente a Chile, mira y dice, ah, pero en Chile si está ilegal no pasa nada, nada. Incluso puedes tener preferencia en servicios de salud o educación. Vamos a Chile, po. Es un efecto llamada. Esto va a cambiar a partir del 11 de marzo. Con todas las Pero, dificultades que les vamos a poner a los inmigrantes ilegales, eso en la práctica es una invitación a irse del país. y qué ejemplos podrían mostrarme esta situación? Porque si usted me dice que si un migrante va a urgencia y se le va a negar la atención, eso pasa por lo inhumano. Sí, pues exacto. Por eso no dije eso. ¿Pero qué tipo de cosa entonces? Que no van a, hoy día hay, por ejemplo, en educación, una fila prioritaria para las personas especialmente vulnerables. Eso a mí me parece bien. Ahora, muchos inmigrantes ilegales están en situaciones muy vulnerables y por lo tanto tienen preferencia cuando postulan a sus hijos a algunos jardines infantiles o en algunos colegios. Eso se acaba. Sigue la lógica de que van a tener preferencia a las personas vulnerables, por supuesto, pero si estás ilegal en Chile, ese beneficio no lo vas a tener. O O sea, se sea, acaba la de los beneficios, escolarización no, po, no. para Se los van a poner en la migrantes. fila igual que el resto. No, se van a poner en la fila igual que el resto. No va a haber ningún tipo de preferencia. Entonces, Y qué eh, datos tienen ustedes para decir que hay preferencia? ¿En o base a sea, qué? O sea, porque claro, yo puedo decir que hay preferencia, pero necesito saber cuál es el estudio, no sé, algo que me diga eso, ¿no? bueno, hay comunas en las que hay establecimientos educacionales que son mejores o tienen mejor prestigio que otros, estamos hablando siempre de educación pública, en los que los cupos se llenan muy rápido. Muchos colegios o muchos padres o muchas familias optan por esos colegios. Y entonces está la famosa tómbola, pero hay una preferencia, insisto, para aquellas personas de especial vulnerabilidad. Por eso hoy día en algunos establecimientos educacionales tú encuentras una cantidad muy importante de alumnos extranjeros, y eso tú lo ves absolutamente en todas las comunas populares de Santiago. Entonces Entonces los las familias se migrantes no... quejan. Esta es una queja permanente, que me imagino que tú también has oído, de parte de personas que dicen, oye, pucha, ¿por qué yo no pude meter a mi hijo en este colegio, que vivió en esta comuna toda mi vida, y veo, y de los alumnos nuevos está lleno, lleno de inmigrantes? Si el inmigrante es regular y tiene problemas de vulnerabilidad, va a tener los mismos beneficios que tienen las otras familias vulnerables chilenas. Lo que estamos diciendo es que le vamos a hacer la vida difícil al que esté ilegal. Porque la otra postura, la de decir, oye, mantengamos las cosas como son, lo que genera en la práctica es un efecto llamado. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿vamos a combatir o no la inmigración ilegal? ¿Sí o no? Porque si uno dice, sí, en realidad la inmigración ilegal es un problema, pero no estamos dispuestos a cortar ningún beneficio, entonces vamos a seguir teniendo inmigración ilegal. Pero se van a proteger los derechos humanos, esa es la segunda pregunta que Pero, podría pasar. pero por supuesto, los inmigrantes todos, legales e ilegales, chilenos o extranjeros, todos tenemos la misma dignidad. Y si hay Mm. una persona que llega a un servicio de salud y requiere atención urgente, no hay que mirarle ni el color de la piel, ni la nacionalidad, ni el estatus legal, ni su nivel de educación, ni si es hombre o mujer, nada. Esas personas Mm. son seres humanos y deben ser atendidas. Cualquier otra cosa es violación de derechos humanos, en mi opinión. Lo que Mm. estamos diciendo es que no pueden haber ningún tipo de ayudas, subsidios, privilegios de parte del Estado a inmigrantes ilegales. Mm.
Si usted decide Muchas venirse a Chile de manera ilegal, usted se rasca con sus propias uñas. La decisión es de la persona que tomó la decisión de entrar por la ventana y no por la puerta. Oiga, diputado, le quiero hacer la última pregunta porque anteriormente estuvimos conversando con la directora de Londres 38 y ella tenía una duda si es que ustedes como UDI iban a apoyar que siguiera el Plan Nacional de Búsquedas. ¿Cuál es su postura respecto a eso? Nosotros lo hemos apoyado, hemos dicho 1000 veces que en la medida en que se haga bien, con los recursos adecuados, con apego a la verdad histórica, eh, 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 en el fondo con un programa bien hecho, que de verdad busque la verdad histórica, por supuesto que sí. Me parece un tema de humanidad que se busque a personas que están desaparecidas y saber dónde están y darle esa tranquilidad o al menos ese derecho que tienen las familias de saber dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Lo que a nosotros no nos gusta y hemos criticado a ratos, no siempre, es cuando lamentablemente el Plan Nacional de Búsqueda se usa con fines políticos, diciendo acá están los buenos y allá están los malos. Creo que ha pasado suficiente tiempo y tenemos que mirar todos hacia adelante. Así que un plan de búsqueda bien hecho, eh, y yo confío en el ministro Cordero, ¿ah? Creo que es un hombre serio, obviamente que cuenta con nuestro apoyo. Oiga, diputado, muchas gracias por estar aquí y le voy a cobrar la palabra cuando sea la conformación del Cóbremela. gabinete. Así que Por va a supuesto estar que aquí sí, en cóbremela. turno PM. Muchas Ahí voy a gracias estar. por su tiempo. Que le vaya muy bien, cuídese. Chao, chao.